Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a compartir sobre uno de los tejidos básicos de suma importancia para nuestro organismo y para, por ende, de los organismos de todos los animales. Es sumamente importante entender tejido nervioso, su organización, su componente, y para cuando desarrollemos la parte especial referente a sistema nervioso central, volveríamos a repasar algunos aspectos de los componentes del tejido nervioso. En el día de hoy vamos a analizar tejido nervioso, su componente, su organización, sus principales funciones, y en la próxima clase un poco de sinapsis, es decir, las interconexiones interneuronales. Vamos a dividirlo, esta presentación, en dos clases. La primera parte del día de hoy vamos a desarrollar todo neurona y, si el tiempo nos da, un poco de células gliales. Y finalizaríamos esta clase el próximo miércoles. Muy bien. Para iniciar la clase, como siempre y de costumbre, siempre partir de lo general e ir analizando los componentes más específicos y la característica microscópica de cada una de las células nerviosas y de las fibras nerviosas que vamos a ir analizando en el día de hoy. Recordemos, como siempre, que cuando hablamos de tejido, vamos a hablar de asociación de células, en este caso de células nerviosas y de sus prolongaciones, que son las fibras nerviosas. Y por lo tanto, cuando hablamos de tejido nervioso, simplemente lo puedo definir como asociación de células nerviosas y de sus prolongaciones citoplasmáticas, que van a formar la base de los nervios, que son los axones. Y estas células están inmersas en un medio líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Si yo lo comparo con el tejido conectivo que habíamos desarrollado, habíamos visto que uno de los componentes básicos del tejido conectivo era la sustancia fundamental amorfa, y denominábamos como que era el medio interno que baña a todas las células de nuestro organismo. Entonces, fíjese que ese medio interno en el sistema nervioso, ahí utilizo la palabra sistema, porque ahí estoy refiriéndome a cerebro, a cerebelo, tronco, tallo encefálico y médula espinal, porque allí se encuentran la mayor parte de estas células nerviosas. Digo la mayor parte, quiere decir que también están localizados en otros sitios que luego lo vamos a mencionar. Entonces, esas células nerviosas se encuentran inmersas o bañadas también por un líquido que se denomina aquí líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y estas células están interconectadas entre sí en los diversos órganos del sistema nervioso. Este tejido, al igual como el tejido conectivo, está ampliamente distribuido en el organismo y a nivel de los diferentes tejidos y órganos. Y fíjese que conecta básicamente, ya menciono una de las funciones, es que conecta los diversos tejidos y órganos al sistema nervioso central, ¿ok? A través, lógicamente, de sus prolongaciones citoplasmáticas, en especial el axón, que luego vamos a ir desarrollando en qué consiste. Fíjese que esto es de suma importancia porque vamos a ver que el tejido nervioso, junto con el sistema endocrino, controla todas las funciones de los diversos tejidos y órganos, coordinan las actividades funcionales. Y desde el punto de vista embriológico, recordar que habíamos mencionado en embriología que en el estadio de la gástrula, cuando pasa a
al proceso de desarrollo fetal, uno de los primeros esbozos que aparecía se denominaba crestas neuroectodérmica, y que a partir de la cresta neuroectodérmica se originan unas nuevas células que luego se diferencian y van a dar origen a los componentes del tejido nervioso y por ende del sistema nervioso. Entonces, embriológicamente deriva del neuroectodermo. Okay. Miren, las funciones del tejido nervioso. Y como siempre, tratemos de dar ejemplos prácticos para que esto sea entendible. Y acabo de mencionar que dijimos que el tejido nervioso está ampliamente distribuido en el organismo. Conecta a los diferentes tejidos y órganos con los diversos órganos del sistema nervioso central. Esa conexión, ¿para qué es? ¿Por qué es tan importante la conexión del sistema nervioso con los diversos tejidos y órganos? Porque lógicamente una de las funciones gravitantes del sistema nervioso es que controla las actividades motoras de los diversos tejidos y órganos que conforman nuestro organismo. Junto con el sistema endocrino son los dos órganos los dos sistemas que controlan todas las actividades funcionales de los diversos tejidos y órganos. ¿Qué implicancia práctica tiene eso? Miren, si hoy damos como ejemplo, hoy, un día gris con lluvia y fresco. Fíjese, gris, miro el cielo, lógicamente, y está nublado. Estímulo visual. A través de la vista estoy percibiendo el color, ¿no? Y la inclemencia del tiempo. Y digo fresco. ¿Y por qué digo que la temperatura está baja? Por la sencilla razón de que tenemos terminales nerviosas en la piel, en la epidermis, en el tejido conectivo. Esas terminales nerviosas entonces captan los estímulos. Y estos estímulos entonces son procesados en dicho sitio. En dicho sitio. Esos estímulos son procesados y traducidos en forma de señales nerviosas que son simplemente corrientes eléctricas y que van a ser conducidas o transportadas al sistema nervioso central. Entonces la temperatura baja, por dar un ejemplo, del ambiente, lo percibo a través de las terminales nerviosas. A partir de ahí, ese estímulo percibido debe ser traducido a señales nerviosas y las señales nerviosas como corriente eléctrica llega a los órganos del sistema nervioso central en donde se procesa la información. Se integra y se procesa la información y se genera una respuesta. Y esa respuesta de vuelta es como potencial de acción, que esos términos lo van a escuchar mucho en biofísica. Y esa respuesta generada, entonces, es conducida de vuelta por la fibra nerviosa hasta determinado tejido en donde inerva esa fibra nerviosa. Entonces, fíjese si comenzamos a analizar todo lo mencionado. Tengo una percepción de estímulo, que en este caso proviene del exterior, entonces es un estímulo exteroceptivo. Todos aquellos estímulos percibidos que provengan del exterior son clasificados como estímulos exteroceptivos, ¿sí? Esos estímulos, entonces, es de diversos tipos, ¿no? Dijimos cielo nublado, llovizna, yo estoy viendo, son estímulos visuales. Ahora ustedes me están escuchando a mí, entonces utilizan el oído. Entonces, fíjese, ahí hay un estímulo auditivo, aunque ustedes no lo crean. Alguien está comiendo algo, ¿sí? En este momento, o está olfateando algo ahí por la cocina, fíjese, entonces estamos percibiendo estímulos olfativos, ¿sí? Y si comemos algo y determinamos el sabor, entonces son estímulos gustativos. Fíjese, todos son estímulos que provienen de afuera.
Entonces, ya lo llamamos esteroceptivos. Si ustedes, fíjense, por más que estos ejemplos de repente sean muy vagos, ¿no? ¿Qué pasaría si se me derrama mi helado que estoy tomando y se me derrama por la piel? ¿Voy a percibir las sensaciones gustativas? No. ¿Y por qué no? Porque las terminales nerviosas en ese sitio tiene otra organización y cumple otra función. Y eso es lo increíble, es decir, que hay una mega especialización de las neuronas, ¿sí? Que a través de su prolongación es capaz de percibir los diversos tipos de estímulos, ¿ok? Muy bien. También de repente digo, uff, qué dolor tengo en el abdomen, o me aprieta el pecho, o me duele la garganta, o de repente demasiado quiero orinar, tengo la vejiga redistendida. ¿Y cómo sé que tengo malestar estomacal? ¿Cómo sé que me duele la garganta? ¿Cómo sé que necesito eh, realizar ciertas necesidades fisiológicas? Porque también en esos órganos, ¿sí? Existen terminales nerviosas. Y ahí están percibiendo estímulo generado en el propio organismo y son estímulos internos. Entonces, todos los estímulos internos, ¿no? Se denominan estímulos interoceptivos, ¿sí? Y también tenemos los estímulos llamados propioceptivos o posturales. Nosotros que estudiamos veterinaria, tenemos infinidad de pacientes, los animales domésticos y hoy se suma los animales de la fauna silvestre, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes convencionales son cuadrúpedos, la mayoría. Lógicamente las aves de importancia y los peces, lógicamente, tienen sus características anatómicas diferentes, pero fíjese que cada especie entonces tiene su particularidad. ¿En qué sentido? En la forma de pararse, en la forma de sentarse, en la forma de acostarse, en la forma de caminar, ¿sí? No es lo mismo como ustedes vean, por ejemplo, una vaca que se va a acostar versus un equino que se va a acostar, versus un perro que se va a acostar o un gato que se va a acostar. Fíjese, todas tienen particularidades. Entonces, las diversas formas posturales que define a una especie determinada, entonces están catalogados como estímulos propioceptivos y están dadas por las terminales nerviosas que se encuentran sobre todo en la masa muscular, en los tendones, en los ligamentos, que determina entonces una estimulación apropiada, lógicamente determina la postura y el andar, ¿no?, definido para esa especie en particular. Muy bien, entonces hoy conozcamos que los estímulos son aquellas que pueden estimular a las terminales nerviosas y generar una corriente eléctrica que luego va a ser procesada, se va a generar una respuesta y lógicamente va a generar determinado tipo de reacciones a nivel de diferentes tejidos u órganos. Ok, entonces mencionamos ya aquí, se perciben los estímulos, se traduce, dijimos, a señales nerviosas. Esas señales nerviosas, fíjese, la traducción ocurre en el sitio en donde hubo contacto o de donde hubo la percepción de estímulo. Si se te derrama agua caliente, por ejemplo, o te quema la plancha, ¿no?, y es el calor, ¿no?, y hay una reacción inmediata, momentánea, sentís dolor, ¿no? Es una primera sensación, ¿sí? El sistema nervioso ya procesó, pero en milésimas de segundo, ¿sí? Luego hay una serie de movimientos. ¿Por qué lo estoy moviendo? Porque fíjese, el estímulo generado, una traducción en milésima de segundo, conducida al sistema nervioso central, las neuronas no necesitan pensar mucho, por suerte, para generar esa respuesta, y la respuesta generada como potencial de acción viene a través de las fibras nerviosas. ¿Y por qué estoy moviendo? Porque, fíjese, esa respuesta no viene a la epidermis, sino llega a nivel de las fibras musculares y el resultado
final es que la estimulación de las fibras musculares a través de la sinapsia, a través de la placa neuromuscular, entonces luego ingresa calcio, como dijimos la vez pasada, por los túbulos T, ¿sí? Va a la cisterna, de la cisterna se libera del retículo sarcoplásmico, se libera al sarcoplasma. En el sarcoplasma el calcio se acopla a la troponina C, descubre los sitios activos de la actina C, se produce la contracción, la miocina, recuerden, tiene una TPase, etcétera, y se produce el deslizamiento del sarcómero rápidamente, contracción y relajación. Fíjese la importancia que tiene las fibras nerviosas y la importancia de ir enlazando o encadenando nuestro conocimiento, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos la traducción, la transmisión de señales del sitio de percepción al sistema nervioso, y en el sistema nervioso donde se encuentran la gran mayoría del cuerpo neuronal, ¿sí? En ese sitio se produce la integración, el procesamiento de las señales nerviosas y se genera la respuesta. Y esa respuesta generada, entonces de vuelta es conducida a los diversos tejidos y órganos. Ya he mencionado que el sistema nervioso junto con el sistema endocrino son los dos sistemas que coordinan, actúan como centro de coordinación de las diversas actividades orgánicas, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a centrarnos desde el punto de vista histológico. ¿Cuáles son las estructuras básicas o los componentes básicos del tejido nervioso? Y miren, aparece muy sencillo. Entonces, el tejido nervioso básicamente tiene dos componentes: células nerviosas y fibras nerviosas. Si yo lo comparo con el tejido conectivo, decíamos que el tejido conectivo tenía células, tenía sustancia fundamental amorfa y teníamos a las fibras. Se dan cuenta que aquí no incluimos al líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué razón? Porque no forma parte del tejido nervioso, sino eso ya forma parte de los órganos del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, ahora bien, las células nerviosas se vuelve a clasificar en dos poblaciones, las famosas neuronas y las neuroglias. Y hoy vamos a analizar a las neuronas. Entonces, comencemos un poco a conocer la estructura de las neuronas, la estructura histológica, algunas de las propiedades funcionales, algunas particularidades de sus organoides y su organización, así como qué importancia tendrán las prolongaciones citoplasmáticas, cuáles serán y qué función cumplirán cada una de ellas. Y miren que hay muchas definiciones referente a las neuronas. Hay definiciones muy simples que ustedes van a encontrar, como que algunos autores lo definen sencillamente como la unidad estructural básica del tejido nervioso. O podemos dimensionar un poco más mencionando que es la unidad estructural, por ende funcional, genética y trófica del sistema nervioso. ¿Por qué genética? Porque de hecho es una célula que contiene núcleo, que contiene ADN, y por lo tanto dentro del ADN está toda la información de qué forma tiene que tener la célula, cuáles son los organoides, cuáles son las prolongaciones citoplasmáticas, qué características microscópicas debe de tener, qué propiedades funcionales, está totalmente codificada. Y
trófica porque esta célula como unidad viviente necesita nutrirse, pero del buen funcionamiento de las neuronas también depende, ¿no?, la diferente célula que conforman a los diferentes tejidos y órganos que están, lógicamente, mencionamos que están conectados al sistema nervioso central. Si estas neuronas no realizan sus funciones adecuadamente, tendrán serias implicancias dependiendo de cuáles son las células, cuáles son las neuronas con problema o en qué localización. Por dar un ejemplo, simplemente si alguna vez ustedes vieron algún pariente cercano, amigo, conocido que haya tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, por decir, un derrame cerebral, de repente esa persona tiene dificultades en el habla, tiene dificultades en los movimientos, ¿sí?, de los miembros, y con el tiempo ustedes pueden ver que la masa muscular de ese miembro comienza a disminuir de tamaño. ¿Y qué implicancia tiene allí? Las neuronas. Porque si hay un daño en ese sitio, los dientes de esta neurona no van a cumplir bien sus funciones. Por lo tanto, hay dificultades, fíjese, en la percepción de estímulos, hay dificultades en la traducción de estímulos, hay dificultades en el procesamiento y en la transmisión de la respuesta generada. El resultado final es que esa masa muscular no se utiliza adecuadamente y comienza a experimentar un fenómeno de involución. Eso para justificar simplemente, fíjese, cuando hablamos de, agregamos a esta definición esta palabra trófica, ¿no? Muy bien. Fíjese, ahora vamos a conocer a las neuronas y esta figura es tan interesante y hermosa, ¿no?, que nos enseña muchas cosas. Fíjese, si ustedes me siguen, las neuronas para su estudio básicamente consta de un cuerpo, que es el soma neuronal, y tiene dos prolongaciones, dos tipos de prolongaciones que emergen del soma o del cuerpo neuronal. Una de ellas, aquí lo estoy señalando, que son varias prolongaciones, son las dendritas. Aquí tengo las dendritas, que son prolongaciones citoplasmáticas que emergen del soma neuronal y se arborizan, se ramifican cerca del soma neuronal. Y luego tengo una prolongación única de longitud variable, prolongación única de longitud variable, que es el axón. Entonces ya identifico dos partes fundamentales de las neuronas. Antes de entrar a las células gliales, nosotros vamos a seguir desarrollando solamente neurona hoy, y vamos a ver si el tiempo nos da, hablaremos un poco de las células gliales. Muy bien, si hablamos de las neuronas, estamos hablando del principal componente básico, estructural y funcional del tejido nervioso. Y aquí vale la pena recordar que hay dos funciones mega especializadas, denominada irritabilidad y conductividad. Las células nerviosas, señores, son las neuronas. Son células que tienen una capacidad para percibir, dijimos, los diferentes tipos de estímulos. Y esos estímulos generan entonces una reacción a nivel de las neuronas, y a eso le vamos a llamar irritabilidad, ¿sí? Y ya mencionamos hoy que esos estímulos entonces son traducidos a señales nerviosas. Una vez procesada, se genera una respuesta. Ahora, lo interesante es que desde el sitio de la percepción de estímulo, esa terminal nerviosa, lo vuelvo a reiterar, traduce a señales nerviosas, que simplemente son corriente eléctrica, que ya son conducidas al cuerpo del soma neuronal en el sistema nervioso central, y de allí dijimos que retorna a través de las fibras nerviosas a diferentes tejidos y órganos. Por lo tanto, hablamos de una propiedad fundamental, que es la conductividad. Ok. Acabamos de mencionar una neurona con fines académicos.
para su estudio presentan, dijimos, dos partes fundamentales. El soma o cuerpo neuronal y tiene prolongaciones. Y hay dos prolongaciones, las dendritas y el axón. Vamos a comenzar un poco a conocer al soma neuronal o cuerpo de las neuronas. Si miro esta célula, veo que el soma neuronal aquí es bastante grande. Miren en esta figura, el soma neuronal es bastante pronunciado, proporcionalmente es de gran tamaño. Y en el soma neuronal, entonces tenemos aquí el citoplasma, y en el citoplasma encontramos, lógicamente, los diversos organoides, así como al núcleo. Y solo vamos a señalar las particularidades de algunos organoides y las funciones que cumplen, que lo hace un poco diferente al resto de la célula. Entonces solamente vamos a mencionar algunas características propias, ¿no?, de las neuronas. Y partimos en el citoplasma. Entonces, aquella porción que rodea básicamente al núcleo se denomina pericarión. Y en esta zona encontramos a la mayoría de los organoides presentes en el citoplasma. Y fíjese cómo hay una relación y organización espacial cerca del núcleo, en donde si comenzamos a visualizar esta figura, uno de los organoides que veo que se encuentra en gran cantidad y rodeando al núcleo es el retículo endoplásmico rugoso. En las neuronas, señores, el retículo endoplásmico rugoso tiene una particularidad que a través o mediante la microscopía electrónica y la microscopía óptica se puede visualizar algunos gránulos fuertemente basófilos alrededor del núcleo, y esos gránulos basófilos visualizados representan los corpúsculos o sustancia de Nissels, que lógicamente en honor al investigador que lo describió y lo descubrió, entonces lleva esa denominación, corpúsculo o sustancia de Nissel, que es característico y propio de la neurona en cuanto a su organización. Dentro del contexto general, yo puedo deducir lo siguiente. Si me recuerdo que el retículo endoplásmico rugoso, ¿cuál era su función? Y su función habíamos dicho que es la síntesis y metabolismo de proteínas a través del retículo endoplásmico rugoso. Y habíamos dicho que en este retículo endoplásmico rugoso se sintetizan proteínas que serán de uso intracelular y proteínas que serán de uso extracelular. Entonces, si hay grandes cantidades de retículo endoplásmico rugoso, me pregunto, ¿las neuronas metabólicamente son muy activas? La respuesta es sí, son bastante activas. Fíjese que el simple hecho de analizar por qué necesitaría tanto retículo endoplásmico rugoso, miren lo que es la neurona, es de gran tamaño. Fíjense que tienen prolongaciones citoplásmicas que son numerosísimas. En el caso de las dendritas, tienen un axón que puede ser muy largo. Y me recuerdo que uno de los componentes básicos de la membrana celular era justamente proteínas, ¿sí? ¿Se recuerdan? Proteínas integrales, proteínas periféricas y proteínas intermedias. Y fíjese, señores, que el retículo endoplásmico rugoso y la sustancia, llamada sustancia de Nissel, solamente se encuentra en el cuerpo, en el soma neuronal, ¿sí? No lo tengo en las dendritas y tampoco existe en el axón. Oh, qué interesante. Quiere decir que aquellas proteínas sintetizadas por este organoides
si yo me pregunto, ¿cómo va a llegar aquí? ¿Cómo va a llegar al axón? Entonces ahí vamos a ver que las neuronas tienen a través de sus neurofilamentos, tienen mecanismos de transporte que vamos a mencionar un poco más tarde. Entonces, concluimos de que ahí existe gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, señal de que aquí hay bastantes cantidades de síntesis de proteína. Miren aquí, también, como yo digo, que se sintetiza proteína, no puede faltar lógicamente los organoides esenciales para la síntesis de proteína. ¿Cuáles son? Los ribosomas, que habíamos dicho en citología ribosoma libre, que también puede asociarse, formar un conglomerado, y a ese conglomerado lo llamamos poliribosomas. ¿Se acuerdan? Que eran simplemente un conglomerado de ribosoma que están unidos a una cadena de ADN mensajero durante la síntesis de proteína, que cuando están libres en el citoplasma sintetizan proteínas que van a ser de uso exclusivamente intracelular. Por lo que veo también aquí tengo aparato de Golgi. Y fíjese que el aparato de Golgi, ¿cómo está? ¿Eh? Organizado espacialmente y próxima al retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué importancia tiene eso? Yo les recuerdo que cuando se liberan las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso, decíamos que están envueltas por una membrana que se llama vesícula de transporte, y esa vesícula de transporte debe ser dirigida al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi, ¿qué va a hacer? Tiene que, lógicamente, recibir, tiene que procesarlo, lo modifica, lo empaqueta y lo selecciona. Por lo tanto, tenemos aparato de Golgi en gran cantidad. También faltar las mitocondrias. Las mitocondrias, lógicamente, ya sabemos que provee energía al sistema, pero también tenemos retículo endoplásmico liso. Sí, aquí tenemos retículo endoplásmico liso. Vaya, ¿tendrá importancia el retículo endoplásmico liso en las neuronas? La respuesta es categóricamente sí, porque miren, si yo analizo al sistema nervioso y, por ejemplo, hablo de cerebro, cerebelo, tronco, o tallo encefálico, sorprendentemente, el componente orgánico predominante, señores, en el sistema nervioso es la grasa. Es grasa, es decir, que hay gran cantidad de fosfolípidos, quiere decir que las neuronas tendrán grandes cantidades de retículo endoplásmico liso. Y de hecho, lógicamente sabemos que la grasa forma parte de la membrana celular, por mencionar un ejemplo, y los famosos fosfolípidos y, dijimos, ésteres de colesterol que forman parte de la membrana celular. Es decir, que las neuronas, fíjese por lo que estamos viendo, tiene una gran actividad metabólica. Ahora, si yo me pregunto ahora, ¿y qué pasa con los lisosomas? ¿Será que las neuronas deben tener lisosomas? Lógicamente sí, porque recuerden que los lisosomas son organoides, ¿verdad?, para la digestión intracelular, diversas sustancias que se incorporan dentro de la neurona, entonces deben ser digeridas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos lisosomas en gran cantidad. De hecho, existe patología, por ejemplo, que está asociado a algunos trastornos enzimáticos lisosomales, que lógicamente en el tercer año lo vamos a analizar, pero también tengo, lógicamente, lisosoma en el soma neuronal. Estos retículos endoplásmicos liso, las mitocondrias, sobre todo también lo encuentro en el citoplasma del axón, que se llama axoplasma. Muy, muy bien. En cuanto a otras particularidades que tenemos aquí en las neuronas, hace referencia, por ejemplo, a las inclusiones citoplasmáticas, a las inclusiones citoplasmáticas. Aquí, lógicamente, como vemos o hemos mencionado que hay gran cantidad de retículo endoplásmico liso, entonces
en el citoplasma de la neurona puedo encontrar gotitas de lípido. Las neuronas, señores, necesitan mucho de energía y necesita de glucosa. Y también tiene la capacidad de almacenar glucógeno, pero solamente se describe eso en neuronas embrionarias. Lastimosamente, en las neuronas ya posnacimientos, básicamente la capacidad de almacenar glucógeno prácticamente es casi nula. Por lo tanto, fíjese que las neuronas necesitan, si de repente no tiene glucosa, quiere decir que esa neurona debería de tener la capacidad de oxidar también las gotitas de lípido que se encuentran en el citoplasma para obtener energía. Vaya qué importancia tiene esto. Y vamos a mencionar cómo algunas de las células gliales en momentos críticos, cuando no hay glucosa disponible, entonces algunas células gliales como los astrocitos cumplen la función que se llama función nodriza, que se encarga en cierta manera de proveer sustrato a las neuronas para obtener fuentes de energía. Otra particularidad que tienen las neuronas es que también como inclusión citoplasmática, eventualmente puede presentar gránulos de melanina. ¿Y cómo puede ser esto? Porque recuerden que los melanocitos derivan de la cresta neuroectodérmica y eventualmente puede haber, por ejemplo, una transitosis, un depósito de melanina dentro del citoplasma. No es muy común, pero eventualmente puede encontrarse. Y tenemos, por ejemplo, depósito de hierro y, lógicamente, pigmento de desgaste llamada lipofucsina, que habíamos mencionado en citología general, que la lipofucsina era un pigmento de desgaste que se origina por que son cuerpos residuales que no fueron eliminados y que son peroxidados y esterificados y se convierte en pigmento de lipofucsina. Ok, mencionamos básicamente todas las características particulares en cuanto a organoides se refiere a las neuronas, ¿sí? Y lo único que quizá queda un poco en el tintero es que también tiene centrosoma, que son los centriolos, y fíjese que si hablamos de los centriolos y recordamos citología, decíamos que una de las funciones importantes de los centriolos era la formación de uso mitótico para el proceso de la división celular. Entonces, ¿y cuál sería el rol de los centriolos aquí? Las neuronas son células mega hiperespecializadas. Si yo me recuerdo del ciclo celular, entonces, ¿dónde ubico a las neuronas? Lo ubico en el estadio G0. ¿Por qué estadio G0? Porque son células con células diferenciadas, pero dentro de esa categoría incluso lo clasifico o lo ubico en el estadio G0 con diferenciación terminal. ¿Qué significa eso? Que en condiciones normales esta neurona han perdido la capacidad de división mitótica y no pueden volver a dividirse. Entonces me pregunto, ¿y para qué entonces es importante los centriolos? No, pero recuerden que los centriolos no solamente participan en el proceso de la división celular, sino que los centriolos, habíamos dicho también que se los conoce con la sigla CMOT, que es el Centro de Organización Microtubular. Fíjese que vamos a ver enseguida que, lógicamente aquí, que lo voy a mencionar ya, en el citoplasma hay una serie de filamentos proteicos que son los neurofilamentos, que sería el citoesqueleto, ¿sí?, de las neuronas. Por lo tanto, los centriolos participan en el proceso de la organización de los neurofilamentos y indirectamente también en la distribución espacial de los organoides, porque recuerden que los organoides, habíamos dicho en citología, están anclados en un sitio propia de la célula, pero están prácticamente adheridas al citoesqueleto. De esa manera, los centriolos también tienen cierta, lógicamente, importancia en las neuronas. También deberíamos de mencionar aquí que el retículo endoplásmico liso, así como el retículo sarcoplásmico, para ir haciendo un estudio comparativo,
de las fibras musculares esqueléticas también tiene la capacidad de almacenar iones de calcio. Entre los componentes del citoesqueleto, mencionamos aquí a los neurofilamentos, neurotúbulos y filamentos de actina. Entonces, simplemente son proteínas, son los neurofilamentos, son polímeros de proteínas que lógicamente le da estabilidad, determina la forma, determina la rigidez de la neurona. Y ese neurofilamento irradia prácticamente, fíjese aquí, desde las dendritas, pasa por el soma, por el cuerpo neuronal, y lógicamente se continuará con el axón aquí, con el axón. Entonces parte del tronco prácticamente o del origen de las dendritas, llega al soma, se organiza aquí, cruza el soma neuronal y llega a prolongarse dentro del axón. Por lo tanto, el axón tiene un neurofilamento que le da bastante estabilidad a esa estructura o a esa prolongación. Mire que esta imagen también es sumamente interesante porque me permite observar ya de que realmente las neuronas están interconectadas entre sí, formando una especie de una red celular, todas interconectadas, que cumple una función sumamente importante para la percepción y la transmisión de la corriente eléctrica, así como el procesamiento ya de esas señales nerviosas. ¿Okay? Simplemente para mencionar un poco lo que nos quiere enseñar esta imagen. Bueno, lo que acabamos de mencionar. Miren aquí en esta imagen, lógicamente elaborada desde el punto de vista diagramático. Ustedes pueden ver aquí, fíjense la cantidad de retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, mitocondria. Aquí están los lisosomas. Miren que la mitocondria cómo se proyecta hacia el axón. Aquí en esta figura estoy viendo los microtúbulos que forman parte del citoesqueleto. Aquí tengo al retículo endoplásmico liso. Mencionamos los organoides prácticamente que acabamos de analizar. Y fíjese, dijimos que las neuronas pueden tener inclusiones citoplasmáticas, como en este caso tenemos al famoso pigmento de lipofucsina, que es un pigmento de desgaste. Si yo observo al microscopio óptico, un corte histológico del sistema nervioso y observo que muchas neuronas tienen pigmento de desgaste de lipofucsina en gran cantidad, hay dos formas de interpretar eso. Una, que son neuronas que ya son neuronas que han realizado muchas actividades metabólicas y son neuronas que han envejecido notablemente y se está deteriorándose. Y si encuentro grandes cantidades de pigmento de lipofucsina en varias neuronas, puedo pensar que corresponde a un animal o a un paciente geriátrico, que ya tiene sus años, lógicamente. Esa es la forma de interpretarlo. Eventualmente, en algunos eventos patológicos, también podemos encontrar grandes cantidades de lipofucsina. En ese caso, lo que está ocurriendo es que esta neurona, por diversos factores, no pueden eliminar los cuerpos residuales a través de su membrana. Miren, aquí esto es un corte histológico real, un corte histológico real como esta figura, pero esta figura un poco es diferente a esta neurona. ¿Qué me está indicando aquí? Tengo aquí un núcleo muy prominente, de gran tamaño. Tengo al nucleolo, que también es bastante grande. Recuerden cuando decíamos nosotros citología, si una célula tiene un núcleo grande, si tiene un nucleolo grande, me está indicando que esta célula metabólicamente es bastante activa, ¿no? Y aquí en el citoplasma, estos gránulos que están alrededor del núcleo, ¿sí? Estos gránulos basófilos, entonces son los cuerpos de Nys, ¿no? Y que simplemente es el retículo endoplásmico rugoso,
conglomerado de retículo endoplásmico rugoso, muy característico de las neuronas. Y en cuanto a las prolongaciones neuronales, dijimos que las neuronas tienen dos prolongaciones, una llamada dendritas y la otra es el axón. ¿Qué son las dendritas? Acabo de decir, son prolongaciones citoplasmáticas. Estas prolongaciones, las dendritas, puede ser una única prolongación que emerge como un tronco único, puede emerger como un tronco único y se arboriza cerca del soma neuronal. Entonces tiene una sola dendrita arborizada. Pero la gran mayoría de las neuronas tienen numerosas dendritas, es decir, que emergen varios troncos de dendrita del soma neuronal y estas dendritas, en la medida que se aleja del soma neuronal, comienzan a disminuir de diámetro, se adelgaza. ¿Por qué? Porque va ramificándose como pequeños ramilletes. Y luego también otra característica es que desde el punto de vista estructural, fíjese, carece de vaina de mielina como el soma neuronal. El soma neuronal y las dendritas carece de vaina de mielina. Entonces, carece de vaina de mielina. Y estas dendritas además presentan una pequeña evaginación como si fuera una espina o una gérmula de una planta, por eso lo llaman espina o gérmulas dendríticas. ¿Y para qué servirán la espina o gérmulas dendrítica? Para establecer sinaxis. Sinaxis es la interconexión sobre todo entre las células nerviosas. Y si sirve para interconectarse con otras células nerviosas, entonces, lógicamente, su función va a ser recibir las señales nerviosas como corriente eléctrica y esas señales nerviosas recibidas por otra terminal o por otra prolongación de unas células nerviosas vecina, entonces va a transferir la corriente eléctrica al soma neuronal. Si aquí, por ejemplo, veo, fíjese, esto es dendritas. Aquí tengo las dendritas. ¿Y qué estoy viendo aquí? Pueden ser que sean otras dendritas o pueden ser que sea el axón de otras neuronas que establece conexión con las dendritas. En este caso, la corriente eléctrica que llega a través de esta prolongación de otra célula nerviosa, aquí se transfiere esa corriente eléctrica y la dendrita, ¿cuál es su función en este momento? Recibir la corriente eléctrica y conducir la corriente eléctrica al soma neuronal. Porque hemos dicho que el soma neuronal, desde el punto de vista funcional en la génesis de la corriente eléctrica, tiene que integrar, fíjese, recibe, integra varias señales nerviosas que llega al soma neuronal, lo procesa y genera la respuesta. Entonces, concluyamos que las dendritas puede ser una única prolongación, pero en general, dijimos, son varias prolongaciones que emergen del soma neuronal, ¿sí? En la medida que se aleja del soma, se adelgaza, se arboriza y presenta una pequeña elevaciones que se llaman espina o gérmulas dendríticas. ¿Para qué sirve? Para establecer sinaxis. Por lo tanto, la función de la dendrita va a ser recibir las señales nerviosas y conducir las señales nerviosas al soma neuronal. Vamos a ver que en algunas neuronas las dendritas son bastante largas, incluso forman una especie de una fibra nerviosa larga que termina en un tejido y ahí tiene una función adicional en esa neurona que es la percepción de estímulo y traducción de estímulo. Eso lo vamos a mencionar ya en breve. Muy bien, entonces pasemos
a analizar al axón. ¿Qué es el axón? Lógicamente, es una prolongación única. Ahí ya veo una gran diferencia. El axón es una prolongación única que emerge del soma neuronal y la longitud del axón es variable. Hay neuronas que tienen el axón muy corto y hay neuronas que tienen el axón muy largo. Si ustedes mismos se ponen como ejemplo, imagínense, ustedes tienen una médula espinal, ahí en el canal vertebral, anatomía. Ahí tengo la médula espinal. Y probablemente los profesores de anatomía ya en algún momento le mencionaron los nervios pelvianos o los nervios de los miembros. Y esos nervios que, fíjese, su soma neuronal se encuentra en la médula espinal. A partir de ahí, esa prolongación axónica emerge de la médula espinal y se llama nervios espinales. Y los nervios espinales, entonces, tienen un trayecto bastante largo y nervios, tendones, articulaciones de los miembros. Entonces, con eso le quiero resaltar que tenemos neuronas con axón corto y neuronas con axón largos. Recuerden que es una prolongación única. Y si ustedes se plantean, pero ¿y en dónde están localizadas las neuronas del axón corto? En el cerebro, señores. Principalmente en el cerebro, en el cerebelo, en el tronco tallo encefálico y en la médula espinal. Entonces, ¿por qué son tan cortitos? Porque ahí esa neurona, a través de su axón, va a establecer sinapsis con otras neuronas. Entonces ahí hablamos de las sinapsis interneuronales. Fíjese cómo esto es sorprendente, ¿no? Ahora bien, este axón, ¿de dónde se origina? Dijimos del soma neuronal, pero con una particularidad. Del sitio donde se origina el axón, el soma neuronal tiene la forma de un cono. El soma neuronal que va a dar origen al axón, en ese sitio tiene la forma de un cono. Y a esto se llama cono axónico. Fíjese que el cono axónico, como forma parte del soma neuronal, carece de vaina de mielina. Sorpresa, carece de vaina de mielina. Miren, entonces, la dendrita, el soma neuronal, así como el cono axónico, carece de vaina de mielina. Carece de vaina de mielina. Y para fisiología y para biofísica, el cono axónico tiene mucha importancia porque se considera como el sitio de umbral de excitación más baja que tiene la neurona. En términos simples, en el cono axónico, yo necesito una mínima intensidad de estímulo para generar una respuesta. Supongamos que aquí aplique una corriente de muy bajo voltaje y es capaz de generar ya una respuesta como corriente eléctrica. Si ese mismo estímulo con la misma intensidad aplico a nivel de la dendrita, no consigo generar respuesta. Y si aplico en el soma neuronal, tampoco consigo. En otra palabra, el cono axónico es el sitio considerado como el sitio más excitable que tiene las neuronas. En términos técnicos, se describe como el sitio de umbral más bajo que tienen las neuronas para que sean estimuladas. Ahora bien, el axón puede o no estar cubierta por una vaina denominada vaina de mielina, que luego lo vamos a desarrollar. Pero quiere decir que yo voy a tener axón con vaina de mielina y axón sin vaina de mielina. Pero todos los axones tienen un envoltorio celular
y ese envoltorio celular se encuentra como una vaina que se llama vaina o envoltorio celular de la célula de Schwann, que es una neuroglia que luego lo vamos a mencionar. ¿Okay? Sigamos con el axón. Y vuelvo a reiterar, se origina del cono axónico, es una prolongación única de longitud variable, puede o no estar envuelto por vaina de mielina, pero sí está envuelto por una vaina celular que se llama célula de Schwann y puede emitir colaterales. Ramificaciones colaterales que aquí no lo estamos observando, no se han representado, pero tenemos otra imagen que vamos a ver enseguida. Y miren que antes de que el axón termine formando la placa sinapsis o la sinapsis interneuronales, la placa neuromuscular o la sinapsis interneuronales, ese axón entonces se ramifica y forma lo que se llaman ramilletes o pies terminales, ramificaciones o ramilletes o pies terminales, diferentes formas de mencionar estas ramificaciones. Y fíjese que este axón, por ejemplo, aquí tengo varias ramificaciones, varios pies terminales, que va a terminar contactando con otras células nerviosas en plural, porque este puede terminar por una neurona, este puede terminar por otra, este puede establecer sinápsico sobre otras neuronas, o puede establecer, por ejemplo, estableciendo contacto, una placa neuromuscular con varias fibras musculares, ¿ok? Ahora bien, el sitio mismo en donde los ramilletes terminales establece contacto, ya sea con otra neurona o con una fibra muscular, se denomina botón terminal. Aquí veo de vuelta una neurona con sus prolongaciones, que son las dendritas, que son numerosas, que se ramifican, se arborizan cerca del soma neuronal. Solo algunas neuronas tienen una dendrita bastante larga. Luego tenemos al axón, que en este caso se lo vuelve a representar como envuelta por la vaina de mielina. Y fíjese aquí, menciona la ramificación colateral que puede emerger a nivel de las hendiduras que existe entre la vaina de mielina, y justo la hendidura presente a nivel de la vaina de mielina se llama nódulo de Rambier. El nódulo de Rambier es el sitio en donde el axón no está envuelto por la vaina de mielina, y en ese sitio hay un pequeño engrosamiento del axón, y con microscopía electrónica se ve como si fuese un nódulo, de ahí la denominación del nodo de Rambier. Y eso tiene una importancia para biofísica cuando ustedes estudian la famosa transmisión de la corriente eléctrica, en donde los profesores seguramente le van a mencionar que hay una transmisión de la corriente eléctrica en forma continua y otra en forma de saltos o transmisión de corriente saltatorios. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Porque si, por ejemplo, aquí a nivel del cono axónico se produce, por ejemplo, una estimulación y se genera la despolarización. ¿En qué consiste la despolarización? Lo menciono brevemente nada más. Recuerden que una célula nerviosa tiene un potencial de membrana negativo por dentro. A veces tenemos dificultades de cómo interpretar ese potencial de membrana negativo por dentro y por qué tiene un potencial de membrana positivo por fuera. La respuesta es muy simple, very easy, como dicen la gente, ¿no? Es que la sumatoria de aniones, señores, dentro del citoplasma, la sumatoria de aniones, es decir, de elementos químicos o compuestos químicos con carga negativa, supera, ¿sí?, a los cationes. Por lo tanto, tiene un potencial de membrana negativo por dentro. Si sumo los elementos químicos y compuestos químicos fuera, ¿no?, de la célula,
ahí vamos a encontrar que hay una mayor cantidad de cationes y eso determina que la carga sea positiva por fuera. Entonces, que una membrana que consiste en la despolarización, en la inversión de la carga. Aquí, el potencial de membrana que era negativo por dentro, ahora pasa a ser positivo, ¿sí? Y el potencial de membrana que era positivo por fuera, ahora pasa a ser negativo, ingresar a través de las proteínas de canales iónicas, grandes cantidades de sodio en milésima de segundo. Entonces la sumatoria en este sitio, ¿por qué es saltatoria? Porque en este sitio tengo vaina de mielina. La vaina de mielina es un envoltorio lipoproteico, pero principalmente lipídico. Se estima que un 75-80% la vaina de mielina es lípido, ¿sí? Y tan solo 25% es proteína, la famosa neuroqueratina. Ahora bien, este envoltorio actúa como aislante, es como que yo tenga un cable eléctrico y ese cable eléctrico tiene, lógicamente, un envoltorio, ¿sí? Por fuera, una vaina que recubre el material transmisor, que por lo general ustedes saben que son cobre, y mientras esa vaina de plástico que rodea, ¿sí? A los filamentos, entonces si yo estoy utilizando, por ejemplo, el cargador de mi celular, el cargador de mi computadora, si no cuido, no tengo mucho cuidado porque es nuevo y tiene un buen envoltorio, no me pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasaría si de repente hay un daño de ese envoltorio y todo eso te produce directamente una transmisión de la corriente eléctrica? Fíjese que aquí básicamente no se produce ese fenómeno de intercambio entre el líquido del citoplasma del axón con el medio interno. ¿Por qué? Porque la vaina de mielina ahí actúa como un aislante. Entonces, cuando ese potencial de acción llega a este nivel, a nivel del nódulo de Rambier, aquí, como no hay vaina de mielina, rápidamente entonces se abren las compuertas de los canales para el ion sodio, ingresa gran cantidad de sodio y esto hace así como si fuera saltatoria y la transmisión de la corriente eléctrica es sumamente rápida. Muy bien, es un poquito nada más de lo que probablemente ya le enseñaron en biofísica o lo van a enseñar. Muy bien, entonces el axón tiene o no vaina de mielina. Mencionamos qué son los nódulos de Rambier, ¿sí? Y la importancia de los nódulos de Rambier para el intercambio hidroelectrolítico entre el axoplasma y el medio interno y su importancia en la transmisión de la corriente eléctrica. También hemos destacado que dijimos que el axón, antes de que establezca sinapsis con otra neurona y con otra fibra muscular, se ramifica, forman los ramilletes o pies terminales y es en el sitio donde establece la conexión con otras células nerviosas o con la fibra muscular, experimenta un ensanchamiento. Y a ese ensanchamiento se denomina botón sináptico. A través de este botón sináptico, entonces va a establecer la sinapsis respectivamente. Muy bien, este es el axón o cilindro eje, ¿sí? En donde tenemos aquí una hermosa imagen microscópica, donde ustedes pueden ver esto que estoy señalando con el cursor, señores, es la vaina de mielina. Y fíjese el axón, tanto hablamos del axón, que de repente si yo miro esta figura puedo pensar que el axón es bastante gruesa, ¿no? En realidad el axón es un filamento muy delgado, y aquí tenemos el envoltorio de la vaina de mielina, que dijimos que era predominantemente lípido,
Y cuando se lo somete, lógicamente, a los reactivos químicos, a los procesamientos de rutina, como se utilizan ahí alcoholes y solventes orgánicos en ese procedimiento, se disuelve los lípidos y queda solamente la parte proteica, ¿verdad? Que sería la famosa neuroqueratina y el espacio existente entre dos vainas de mielina, entonces dijimos que se llama nódulo de Rambier. Ya hemos mencionado qué importancia tiene. Muy bien, un poco nada más para finalizar el axón. Aquí es importante recordar un poco y comparar con las células musculares esqueléticas. Si estudio al axón y menciono, por ejemplo, cómo se designa la membrana plasmática del axón, se llama axolema. ¿Cómo se designa la membrana plasmática de las células musculares? Sarcolema. ¿Cómo se designa al citoplasma de las células musculares? Sarcoplasma. ¿Cómo se designa al citoplasma del axón? Axoplasma. ¿Qué contiene el axoplasma? Lógicamente tenemos agua, tenemos las diversas sustancias químicas necesarias ahí, inmersa en ese medio acuoso, lógicamente lípidos, proteínas, algunas inclusiones, ¿sí? Algunos organoides como retículo endoplásmico liso, mitocondrias, y vamos a ver, señores, que aquí hay neurotransmisores y que los neurotransmisores incluso han sido sintetizados aquí a nivel del soma neuronal y que son transportados y se ubican en pequeñas vesículas a nivel del botón sináptico. Y también tenemos dentro del axoplasma los neurofilamentos, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a mencionar cómo se clasifican las neuronas. Las neuronas podemos clasificarlo en 3 categorías, ¿ok? No es tan complicada. Desde el punto de vista funcional, las neuronas lo vamos a clasificar en neuronas transmisoras. Son las típicas neuronas, señores. Son las típicas neuronas especializadas para la percepción de estímulo, la traducción de estímulo y la transmisión de señales o de la corriente eléctrica. Las típicas neuronas neurotransmisoras. Fíjese que esta imagen es fantástica, donde tengo dos terminales nerviosas o dos prolongaciones de las neuronas, en donde me demuestra una sinapsis. Y aquí veo, por ejemplo, estas estructuras, estas pequeñas pelotitas fosforescentes que se ve aquí, puede estar indicándome que son neurotransmisores que participan en la transmisión de la corriente eléctrica, que va a ser motivo de análisis en la próxima clase. Ok. Estas neuronas neurotransmisoras tienen de vuelta unas clasificaciones morfológicas. Y miren cómo se clasifican las neuronas transmisoras. Parece complicado, pero las neuronas transmisoras lo podemos volver a subclasificar de acuerdo al número de prolongaciones. La clásica neurona que conocemos o que siempre describimos es la neurona multipolar. ¿Ok? Pero siguiendo un poco aquí la presentación de las imágenes, lo voy a hacer la descripción de derecha, o sea, de izquierda a derecha. Están observando, tengo el soma neuronal en uno de los polos, ¿sí? Y tengo una única prolongación. Entonces,
a esta neurona con una sola prolongación lo vamos a denominar neuronas unipolares. Estas neuronas unipolares se encuentran y se demuestran durante el desarrollo embrionario. Tiene una sola prolongación. Las neuronas bipolares. ¿Por qué bipolares? En este caso, las prolongaciones se encuentran en ambos polos. Entonces, son neuronas bipolares. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una de sus prolongaciones va a cumplir, por ejemplo, puede cumplir una función axónica y la otra prolongación puede cumplir la función dendrítica. Pero, por lo general, este tipo de neurona cumple una función tipo dendrítica, que lo voy a mencionar en breve, justo describiendo con las neuronas pseudo-unipolares. ¿Qué entiendo por neuronas pseudo-unipolares? Aquí veo que tengo una neurona bipolar y hemos dicho que las prolongaciones se originan en los polos, ¿sí? Y las neuronas pseudo-unipolares, ¿por qué se caracteriza? Porque fíjese que el soma también está en el medio, pero del soma neuronal emerge un tronco único. Que en un corto trayecto se ramifica en dos. Uno va a dirigirse hacia, por ejemplo, hacia la piel, por dar un ejemplo, hacia la piel, pues hacia el estómago, hacia el intestino, y va y termina inervando a ese tejido, a ese órgano. Y la otra prolongación, ¿a dónde se dirige? Al sistema nervioso central, hacia el sistema nervioso central. Entonces, en este caso, tanto las neuronas bipolares y pseudo-unipolares tienen la capacidad de captar los estímulos a través de una de sus prolongaciones, entonces cumpliría la función dendrítica ahí, función sensorial como receptor, percibe los estímulos, lo traduce a señales nerviosas, lo conduce hacia el soma neuronal. Aquí hay un detalle. Nosotros hemos dicho que en el soma neuronal se produce la integración y el procesamiento de las señales nerviosas y se genera la respuesta. Cuidado, en las neuronas bipolares y pseudo-unipolares, esa corriente eléctrica aquí formada como proceso de traducción de la percepción de los estímulos, viaja a través de esta prolongación, llega al soma neuronal, sorpresa, pasa de largo. Pasa de largo y se dirige hacia los órganos del sistema nervioso central. Lo mismo aquí, llega al soma neuronal, pasa de largo y llega al sistema nervioso central. Entonces, ¿cuál es su función? Percibir estímulos, generarlo en corriente eléctrica y llevar esa información al sistema nervioso. Cuando hablemos de fibras nerviosas, señores, estas prolongaciones de estas neuronas, entonces se designan como fibras nerviosas aferentes, sensitivas o sensoriales. ¡Wow! ¡Qué complicado ese término! Fibras nerviosas aferentes, ¿qué significa? Parte del tejido u órgano. Sensoriales, ¿por qué? Porque perciben los estímulos y traducen y conducen al sistema nervioso. Fíjese, las neuronas bipolares se encuentran sobre todo en ganglios. ¿Qué eran ganglios? Los ganglios son agrupaciones nerviosos, ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos son agrupaciones de neuronas que están localizadas fuera del sistema nervioso central, fuera del órgano del sistema nervioso central. Vaya, porque quien más, quien menos, creo que la gran mayoría de nosotros pensamos que las neuronas se encuentran exclusivamente en el cerebro,
en el cerebelo, en el tronco y en la médula espinal. ¿Ok? Sin embargo, la realidad es otra. Existen, señores, células nerviosas que migraron durante el desarrollo fetal y colonizan y se agrupan cerca de un tejido o dentro de un tejido o dentro de un órgano o cerca de un órgano, formando un conglomerado de células neuronales y se denominan ganglios nerviosos. Y estos ganglios nerviosos vestibulares y cocleares están cerca del oído y por lo tanto ahí, por ejemplo, tendrán importancia para la percepción nada más y nada menos que de los ruidos y de los sonidos. Qué interesante, ¿no? Y las famosas neuronas pseudo-unipolares, fíjese aquí las neuronas pseudo-unipolares, que ya mencionamos su característica morfológica en donde se localizan. Otra vez, en una agrupación de neuronas que se llama ganglios nerviosos espinales y craneales. Cuando hablemos de sistema nervioso autónomo, esto va a ser sumamente complicado, ya les adelanto, porque ahí vamos a hablar de varios ganglios nerviosos que está, por ejemplo, cerca de la vértebra, que forman los famosos troncos simpáticos, pero también tenemos los ganglios espinales del somático. Ahí se encuentran estas neuronas pseudo-unipolares, por lo tanto, una de sus prolongaciones va a ser excesivamente larga, porque va a terminar inervando ese tejido u órgano para la percepción de estímulo, y el otro probablemente un poco más corto y va a llegar a o se dirige hacia los órganos del sistema nervioso central. Entonces, las neuronas pseudo-unipolares se encuentran en una estructura denominada ganglios espinales y craneales. Los ganglios craneales son ganglios nerviosos que se encuentran distribuidos en la cabeza, cerca del ojo, cerca aquí del oído, cerca de la nariz, principalmente, y cerca de las glándulas salivales. Bueno, y las famosas neuronas multipolares, que es la que vemos aquí. Las neuronas multipolares es aquella neurona, lógicamente, que tiene un soma neuronal y tiene una serie de prolongaciones dendríticas, ¿sí? Varias prolongaciones dendríticas, por eso se describe como neurona multipolar. Y esta neurona multipolar tiene una prolongación axónica que puede ser larga y corta. Fíjese, Golgi, este investigador, el que estudió y lógicamente describió a este tipo de axón, lo clasifica como neurona multipolar Golgi tipo 1, en donde tiene numerosas dendritas y un axón largo. Supongamos que esto sea la neurona Golgi tipo 1, de axón largo. Él mismo encontró otro tipo de neurona que lo describe como neuronas multipolares Golgi tipo 2. Tiene numerosas dendritas, pero tiene un axón cortito. Y esas neuronas se encuentran sobre todo en los órganos del sistema nervioso central, permite establecer sinapsis entre varias células nerviosas y como están interpuestas entre células nerviosas se llama sinapsis o sea, neuronas interneuronales. Eso lo vamos a hablar muy bien en médula espinal. Y por último, hay algunas neuronas amácrinas o anaxónicas que fíjese, carece de axón y se encuentran presentes en la retina. Técnicamente sería también una especie de neurona unipolar. Muy bien, ¿y qué entendemos por las neuronas neurosecretoras? Neuronas neurosecretoras, que es la segunda clasificación. La primera clasificación era la neurona transmisoras y ahora voy a hablar de las neuronas neurosecretoras. Wow, nosotros habíamos estudiado glándulas exócrinas y endócrinas.
Y habíamos dicho que las glándulas endocrinas está constituida por células epiteliales con capacidad de sintetizar y secretar moléculas señal u hormonas. Ah, miren qué interesante. Las neuronas neurosecretora está constituida por un grupo de células nerviosas muy aislada, localizada sobre todo a nivel del hipotálamo. Aquí si ustedes me siguen con el cursor, le estoy señalando el soma neuronal localizado en el hipotálamo. Esta estructura que ustedes ven aquí constituye el origen del nervio óptico que va a inervar el ojo, como esta neurona topográficamente, un término anatómico, está presente sobre la fibra nerviosa, se llama núcleo supraóptico, superior al origen de la fibra nerviosa óptica. Tengo otra agrupación de célula nerviosa que se encuentra, por ejemplo, lateral a las cavidades ventriculares que se encuentran en el cerebro, que contienen líquido cefalorraquídeo, y a esas neuronas que se encuentran allí se denominan núcleos paraventriculares. Estas neuronas presentes en el hipotálamo, señores, son neuronas modificadas, especializada para sintetizar y secretar verdaderas hormonas como la hormona antidiurética y la famosa oxitocina. Ah, interesante. Si yo analizo por qué antidiurética, por qué tiene esta denominación y también se llama vasopresina a esa hormona. A ver, un ejemplo práctico. Hace mucho calor. Tomo mucha agua y orino poco. Tomo mucha agua y orino poco. ¿Por qué? Porque mi organismo está perdiendo agua por otra vía. Entonces el organismo necesita agua. Fíjese la importancia que tiene esta hormona liberada por esta neurona. ¿Y qué hace? ¿Cuál va a ser el órgano blanco? ¿Quién forma la orina? Riñón. Entonces el órgano blanco va a ser riñón. ¿Y sobre qué parte? Va a actuar sobre una estructura que se llama túbulo contorneado distal y túbulos colectores. A ese nivel actúa, ¿no? Reteniendo agua. Entonces, qué importante que es esta hormona antidiurética para nuestro organismo. Hace frío. Hace frío. Tomo un poquito de agua y orino mucho. Tomo un poquito de agua y orino mucho. ¿Qué está pasando? El organismo no necesita agua. Entonces, esta neurona dice, no, yo voy a reposar un poco, no necesito trabajar, este organismo no necesita retener agua, entonces no se libera la hormona antidiurética. Y esta hormona, la oxitocina, cuando cumple su importancia o cuál es realmente importante esta hormona, durante el parto. Fíjese, el útero gestacional, el útero que tiene un feto, ese feto que está a punto de salir, ya quiere salir. Fíjese cómo se produce el parto por contracción uterina. Híjole, ¿y cómo se produce la contracción uterina? Hay un mecanismo neurohormonal en donde la oxitocina juega un rol tremendamente importante. Es decir, la oxitocina, cuando se libera en gran cantidad durante el parto, ¿qué va a hacer? Contrae las células musculares lisas del útero y facilita el parto. También ustedes, si escucharon alguna vez una vaca que tiene la placenta retenida, entonces viene el médico veterinario o el productor que ya entiende, le aplica oxitocina y luego, increíblemente, cae la placenta, se suelta de la matriz uterina y se cae. Entonces, la oxitocina, entonces, por lo tanto, yo lo puedo utilizar para una retención placentaria, sí lo puedo hacer. Y bueno, también algunas veces en el campo, sobre todo una vaca que no está muy habituada al ordeñe, por lo general están esas vacas argeladitas que cuando se le va a ordeñar, levanta la panza y con eso como que, dice nuestra gente, levanta la leche.
realidad no libera la leche, se pone tan tensa, no está relajada, por lo tanto, prácticamente no se produce la evacuación de la leche. En esos casos también los productores utilizan esta hormona, solo para justificar la importancia que tiene de ir conociendo a esta hormona. Y la última diapositiva en la clase de hoy, vamos a hablar sobre la clasificación funcional de Bodian. Esta clasificación, mucha lógica, y realmente este señor tuvo una visión tan interesante en hacer esta clasificación funcional. ¿Qué dijo Bodian? Digo, bueno, conociendo la diversa estructura de las neuronas, su organización, ¿por qué no clasificamos a las neuronas en segmentos o en zonas? Y Bodian clasifica la neurona en zona dendrítica. ¿Y a qué le llamo zona dendrítica? A aquellos sitios en donde yo puedo estimular a una neurona. Miren, aquellos sitios en donde puedo estimular a una neurona. ¿Cuáles son esos sitios? Las dendritas, el soma neuronal y el cono axónico. Reitero, dendrita, soma neuronal y el axón, sitio de estimulación de Bodian. ¿A qué le llama zona axónica Bodian? El investigador dice, bueno, lo voy a llamar zona axónica al axón desde la parte en donde tengo vaina de mielina o el envoltorio celular de Schwann hasta las ramificaciones o los ramilletes terminales. Esta zona es zona de conducción, zona de estimulación, zona de conducción. ¿Y ahora qué necesito? Necesito transmitir la corriente eléctrica. Y Bodian clasifica a los ramilletes terminales en el sitio en donde se produce la sinapsis, la transmisión de la corriente eléctrica. Él lo describe como zona telodendrítica. Telodendrión son las ramificaciones terminales. Y a esa zona, en esa zona donde se produce la transmisión de la corriente eléctrica de una célula nerviosa a la siguiente o de una célula nerviosa a las fibras musculares, lo clasifica como zona telodendrítica. Muy bien. En la próxima clase vamos a hablar de las neuroglias y de las fibras nerviosas como componente básico del tejido nervioso. Hoy hemos analizado a las neuronas, su organización, sus componentes, ¿sí? Sus organoides, algunas diferencias estructurales y su importancia funcional. Es muy importante que ustedes traten de entender un poco las diversas clasificaciones o los tipos de neuronas. Cuando hablamos de neuronas, neurotransmisoras, de neuronas neurosecretoras y de la clasificación funcional de Bodian. Muy bien, señores. Ha sido toda la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido sobre todo de utilidad y ojalá que podamos ir construyendo nuestros conocimientos y a partir de ahora, quien le habla particularmente va a estar un poco tratando de hacer así como una especie de comparación de lo que ya estamos sabiendo, algunas características propias y que lo diferencia a determinada estructura. Y de esa manera, si ustedes, yo les aseguro, si ustedes consiguen encadenar su conocimiento, hilvanar, asociar su conocimiento, van a construir un conocimiento sólido y que va a perdurar en el tiempo y que le va a ser de utilidad en la vida profesional. Fíjese que sí o sí la clase de hoy tuvimos que mencionar, por ejemplo, anatomía, tuvimos que mencionar biofísica y un poco de fisiología, porque siempre es importante, si estudio una estructura y conozco su organización, tengo que saber por qué tiene esa estructura
y para qué están y qué hacen. Entonces le damos un enfoque práctico. Muy bien, si hay alguna pregunta, yo quedo aquí para responder, y si no hay, entonces podemos finalizar la clase de hoy y la doctora Alicia, la que más está en contacto con usted a través del grupo WhatsApp, porque me van a estar avisando. Así es que gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Laura, ¿algo que quieras comentar? Yo creo que no hay preguntas, Doc, porque estoy viendo en el chat y no pasa nada. Está en silencio. Bueno, creería yo que entendieron bien las clases, parece. Sí, ya están saliendo luego unos cuantos. Bueno, si no hay pregunta, yo me despido y me conecto con otros compañeros. Ok, gracias. Chao, jóvenes. Gracias, doctor.